Bienvenido a Las Otras Inteligencias, un podcast de Pablo Corral Vega. Soy artista, pensador interdisciplinario, fotoperiodista, abogado y sobre todo un curioso profesional. ¿Estamos solos en el universo? ¿Somos los únicos seres inteligentes? Las Otras Inteligencias es un podcast sobre la inteligencia en todas sus formas, humana, animal, vegetal, digital, y sobre los hilos profundos que nos conectan con la Tierra y el cosmos. Te invitamos a un viaje por el extraño territorio de la conciencia, la salud, la tecnología y el lenguaje, en busca de lo que nos hace humanos. La música original de este podcast fue creada por Sol Córdoba, Alyosha Barreiro, Nelson García, Alexis Zapata y Pablo Corral Vega. El 16 de agosto de 2025, en mi casa de Quito, tuvo lugar una tertulia que titulamos Cuando el alma florece. Reunimos a 10 ponentes, médicos, sanadores, filósofos, artistas, líderes indígenas, para explorar desde distintas tradiciones y lenguajes cómo podemos vivir con mayor plenitud, integrando cuerpo, mente, espíritu y naturaleza. Fuimos 40 personas compartiendo un día entero de conversación, ritual y silencio. Manario Shiwa, líder espiritual del pueblo Zápara, abrió el evento con una ceremonia sagrada. Y Blanca Vega, sanadora quichua de Cotacachi, nos acompañó con un cierre ancestral. Esta serie de grabaciones recoge cada una de las charlas que se ofrecieron ese día. Un testimonio sonoro de lo que sucede cuando en confianza y cuidado nos reunimos a recordar lo esencial. Porque sin miedo y sin vergüenza, cuando ustedes quieran votar en esta última fase, esa serpiente se va a transformar en un jaguar. Entonces vamos a respirar y vamos a hacer. Esta es la charla que dio Natalie Chávez Jaramillo, que se llamó Las plantas sagradas y su papel en la evolución humana. Natalie es comunicadora social con maestrías en sociología política y comunicación. Su investigación sobre plantas psicodélicas y creatividad fue reconocida académicamente por su aporte a la neurociencia del lenguaje visual. Explora cómo las plantas maestras pueden contribuir a la sanación emocional y la expansión de la conciencia simbólica. Bueno, primero que nada quería agradecer a Manari por su hermosa intervención. Estaba hablando justo con Mile y decíamos, hay cosas que muchas veces a nosotros los occidentales nos cuesta entender, pero vale la pena sentirlo, y creo que cuando uno lo siente, las cosas empiezan a cambiar su rumbo para nosotros mismos y también para el universo. Nosotros sabemos que desde épocas inmemoriales los seres humanos han mantenido un contacto transpersonal con la energía a la que usualmente llamamos Dios. Esta necesidad de un contacto con esta parte espiritual, este nous filosófico, dentro de esto destaca también la identidad del individuo y lo conecta con un inconsciente colectivo que está marcado por símbolos y signos que requieren ser interpretados. Para acceder a este nous filosófico, también a este contacto con lo transpersonal, los humanos han utilizado hongos y plantas como el cactus San Pedro, el peyote, entre otros, en ceremonias de carácter místico. ¿Ya? Sabemos que los chamanes, los yachas, los curanderos, los sacerdotes han sido la profesión, se puede decir, más antigua que conoce la humanidad. Muchos ligan esta profesión o esta actividad al origen de las culturas,
dado que es a partir de este contacto espiritual que el ser humano está buscando, cuando el humano empieza a tener conciencia de su propia existencia y así le va dando un sentido a la muerte y también a la enfermedad. Albert Hofmann, un químico farmacéutico quien sintetizó por primera vez el LSD de un hongo llamado el cornezuelo y quien posteriormente estudió algunas plantas, sostenía que las plantas no solamente han aportado en nuestra cadena alimenticia, sino también en aspectos esenciales como mentales, espirituales. Hay una amplia influencia de la transición y del uso de estas plantas en la transición de pueblos primitivos a sociedades más avanzadas y también sus efectos positivos a nivel terapéutico, que es lo que conocemos ya actualmente, o que Occidente conoce actualmente. El desarrollo de las culturas también ha sido pensado por Timothy Leary, quien fue profesor de psicología en Harvard, y que sostenía que los niños desde pequeños estamos buscando conducirnos espontáneamente a estados de conciencia alterados, incluso a través de juegos como dar vueltas en círculos, ¿ya? Sin embargo, en Occidente y pese a todos estos antecedentes, recién en Occidente a partir de los años 30 surgen ya los estudios científicos sobre el uso de ciertas sustancias para el uso terapéutico. El ritual con sustancias enteógenas, pese a que el estudio en Occidente fue bastante tardío, se encuentra profundamente arraigado en los orígenes de las civilizaciones humanas, como evidencian manifestaciones artísticas y arqueológicas desde tiempos prehistóricos. Su presencia en el arte rupestre, por ejemplo, representan figuras antropomorfas con hongos y también esto nos sugiere el rol sagrado que tenían estas plantas en culturas ancestrales. Ya para las postrimerías de la década de los 60 y mayo del 68 y la revolución hippie reconfiguraron los terrenos de algunas ciencias sociales, disciplinas como la cibernética, la teoría de la comunicación, el estructuralismo lingüístico, los estudios culturales, vienen a darle una nueva explicación a la realidad humana. Todos estos eventos culturales o estas exponentes culturales, estos movimientos culturales, vinieron a reconfigurar también el estudio en Occidente de lo que son las ciencias sociales. En este sentido, el psicoanálisis y la psicología conductista se habían enfocado durante décadas en estudiar el pathos emocional y las grandes lesiones sobre la psicología del inconsciente, la depresión, la ansiedad, se estudiaron con una profundidad asombrosa. Sin embargo, actualmente existen otras ramas de la psicología como la psicología contemporánea, la psicología transpersonal, la psicología positiva que se han enfocado desde los años 70 y 90, respectivamente en estudiar el otro lado de las emociones e incluso aspectos y dimensiones que existen más allá de lo que el ser humano puede entender y que muchas veces el psicoanálisis lo ha tratado como trastornos o como esquizofrenia. No queremos discutir tampoco con el psicoanálisis, sino poner nuevas puertas de entrada para aceptar que el ser humano no puede comprender todo, como mencionaba Albert Hofmann. La realidad es mucho más vasta de lo que la ciencia occidental admite. Pero para entender un poco sobre lo que yo quiero hablar, hay que especificar sobre algunos conceptos. Vamos a hablar sobre lo que son los enteógenos, sobre lo que son los psicodélicos o los psiquedélicos, también lo que son los alucinógenos, los estados de conciencia ampliados o modificados y también la psicología transpersonal. Hay que saber distinguir entre estos conceptos porque han sido muchas veces mal utilizados y es por eso que a nivel occidental no se reconoce también la medicina ancestral como una medicina verdadera o real o que sí funciona para nosotros los humanos. El enteógeno viene del griego enteos, que significa Dios dentro. Se refiere a sustancias psicoactivas que inducen experiencias espirituales místico-religiosas, es decir, tiene que ver con sustancias que nos llevan a experiencias sagradas. A eso se refiere cuando hablamos de enteógenos. Actualmente la ciencia ya habla de enteógenos y no de sustancias alucinógenas.
Los psicodélicos o psiquedélicos que algunos médicos, psicoterapeutas, psiquiatras, psicólogos hablan de los psiquedélicos o los psicodélicos porque son sustancias que nos proporcionan material de la psiqui y nos ayudan a expandir la mente. Tenemos los alucinógenos, que ha habido un mal uso con respecto a estas plantas, se las ha llamado alucinógenas. Sin embargo, los alucinógenos son plantas que nos sacan de la realidad, ¿ya? Se puede decir que aquí entraría el guanto, otras sustancias donde el ser humano pierde totalmente la conciencia de lo que está viviendo. Los estados de conciencia ampliados o modificados se refiere a este estado de introspección profunda o a esta cuestión neurocientífica que sucede en los cerebros de los seres humanos cuando tenemos de 0 a 3 años, porque nuestro cerebro está generando una neuroplasticidad, conexiones interneuronales que se van apagando a partir de los 3 años, y lo que sucede cuando nosotros hacemos meditación, cuando hacemos técnicas de respiración o cuando tomamos alguna planta sagrada, lo que sucede es que nuestro cerebro va a realizar estas conexiones interneuronales, va a generar esto neuroplasticidad, y esto es lo que nos ayuda a nosotros a tener más claridad sobre aspectos de nosotros mismos y de lo transpersonal que está fuera de nosotros. Ya vamos a entender un poco a qué se refiere con transpersonal. Porque la psicología transpersonal es ahora una rama de la psicología que se encarga justamente del estudio de estos estados ampliados o modificados o alterados de conciencia. La psicología transpersonal nos invita a pensar en justamente que la ciencia occidental no logra explicar muchas cosas, o incluso las teorías o la ciencia como la psicología con el psicoanálisis y otras ramas no han llegado a aspectos en los que no logran explicar algunas cosas que van más allá de nuestro propio entendimiento. De esta manera, un acercamiento asistido psicológicamente a estas zonas poco exploradas del cerebro humano permitiría recabar una información precisa sobre un material arcaico, una herencia filogenética que nos acompaña desde la noche de los tiempos. Conocer y explorar metodológicamente nuestra psique con los enteógenos nos garantiza un acercamiento a la realidad última, la conciencia ampliada. Mi nombre es Nati, tuve la oportunidad de conocerle al San Pedro en mi casa. El San Pedro llegó a mi casa hace muchos años. También mi primer acercamiento fue a la ayahuasca. Y durante algunos años nos hemos dedicado a compartir esta hermosa herramienta que llegó a nuestras manos. Para nosotros no es la única herramienta, no, tratamos de que esto no se convierta en una secta, porque simplemente para acceder a uno mismo nosotros tenemos muchas herramientas. Hay técnicas sagradas como las que van a hablar aquí, ahí está la meditación, lo que decíamos, la respiración, hay ciertas danzas, hay muchas herramientas que tiene el ser humano para acercarse a sí mismo, porque el contacto es el mismo. El San Pedro y las plantas, los enteógenos, son unas de las herramientas que nosotros tenemos a disposición para acercarnos justamente hacia el universo y, por tanto, a nosotros mismos. Hemos trabajado durante estos años con alrededor ya de 400 personas, y también realicé una investigación para la Universidad Andina Simón Bolívar sobre el uso de los enteógenos para aspectos de la creatividad, en donde se entrevistó alrededor de 6 artistas, entre esos 4 artistas plásticos y 2 artistas lingüísticos. Dentro de los hallazgos, o si se puede decir, de todas las experiencias que nosotros hemos tenido ya a lo largo de estos años, de todas las personas con las que hemos trabajado, hay aspectos muy importantes y transversales de conclusiones a las que nosotros hemos llegado, por ciertos patrones también a los que hay personas que acceden cuando realizan este tipo de ceremonias. Entonces hay patrones comunes entre las personas de lo que hablan, de lo que dicen, de cómo vivieron su experiencia. Pero una de las principales conclusiones que yo he sacado a lo largo de todos estos años es que todas las experiencias son diferentes. Cada persona es un mundo, ¿ya? Esto no es una medicina que se le puede decir a alguien,
tómese esta pastilla y vaya por ahí, usted verá cómo sale. No, es una cuestión que tiene que ser asistida, acompañada, con un propósito, una intención. Pero todas las personas van a vivir una cuestión diferente porque cada uno se va a acercar hacia lo que cada uno tiene en sí mismo. Sin embargo, hay cosas transversales de las cuales yo quería ponerles como algunos aspectos o algunas imágenes, no solo lingüísticas, sino también verbales, comunes de todas las personas que han realizado las ceremonias. Hay personas que hablan sobre ver las cosas por primera vez. El tema del asombro es algo que en psicología ya se ha estudiado y es algo que justamente ayuda para trastornos contra la depresión. Evidenciar aspectos que pasaron nuestros antepasados. Hay casos de personas que han visto lo que le pasó al abuelo, que le pasó a mi papá y eso me pasó a mí. Eso no está en nuestro cuerpo, por eso es transpersonal, porque estoy yo evidenciando algo que vivió algún antepasado mío, que yo no tenía cómo saberlo, pero que la planta me permitió acceder justamente a esa herencia filogenética que nosotros no estamos conscientes. Y han habido muchos casos y existen ya psicólogos, psiquiatras que presentan muchos casos empíricos, incluso de vidas pasadas. Hay gente que viaja a otras vidas, entiende otras vidas, empieza a ver estos aspectos que una vez más para la psicología convencional es muy difícil todavía aceptarlo e incorporarlo. También es como sentir un primer contacto con la tierra. Una vez un chico nos decía, fue como, sentí que alguien nos puso en esta tierra, en este planeta, por eso no estamos conectados, pero cuando tomé las plantas, sentí que hice cable a tierra y me conecté con la tierra por primera vez y sentir que la tierra está viva. La visita a otras dimensiones, el cambio de paradigmas, la conexión con lo divino, la reinterpretación del ego, la deconstrucción de dogmas o falsas creencias o creencias que no nos permiten ser felices con nosotros mismos, la integración de cuerpo, mente y espíritu, la comunicación con otros seres, como nos hablaba Manari, que quizás para nosotros, a muchos de nosotros se nos puede hacer difícil comprender esto, pero que es una realidad porque estamos los seres humanos dejando de entender un montón de cosas que todavía por nuestra desconexión no logramos integrarlas. La búsqueda del equilibrio, un encuentro con lo espiritual, potencia la creatividad, una conexión con uno mismo, ayuda a la depresión. Fue como haber nacido de nuevo, dice mucha gente. El perdón, para muchas personas el perdón se asocia, y para muchas filosofías y para muchas religiones el perdón tiene que ver con sanación. Si yo perdono, empiezo a sanar incluso enfermedades físicas. Tomar decisiones o estar en el vientre materno. Yo traje unas imágenes, pero porque pensé que iba a haber una presentación, pero hay unas imágenes visuales incluso. Aquí hay una foto que hizo un artista plástico que es un chamán del oriente, que es Elías Mamayacta. Él hizo una imagen de una vasija donde se ve adentro como un feto y muchas personas han dibujado justamente esto de que se vieron en el vientre materno. Eso para la psicología o para la psicología transpersonal tiene que ver con estados perinatales, ya lo han nombrado. Estas y muchas imágenes son a las que accede. Sí. Sí, ahí está. Sí, fractales, otras dimensiones, o sea, es lo que me refería cuando hablaba de otras dimensiones. Entonces, las experiencias pueden ser múltiples, o sea, son diferentes, múltiples, pero estas frases o estas palabras que les estoy trayendo hoy son algunas cosas comunes que hemos encontrado en muchos casos, son patrones. Expansión de los sentidos, porque justamente los enteógenos tienen que ver con eso, ¿no? Los enteógenos me refiero a la ayahuasca, al San Pedro, al LSD, a los hongos. Hay muchos que incluso todavía no logramos conocer cuántas plantas hay enteógenas a nivel del mundo. Entonces, bueno, finalmente una de las cosas que yo concluía es que la rigidez justamente de este paradigma newtoniano que nosotros conservamos y que tradicionalmente
ha dominado el pensamiento científico, resulta ahora insuficiente para abordar dimensiones que están vinculadas a la espiritualidad, la conciencia y otras experiencias subjetivas. Estos fenómenos, que han sido marginados por el materialismo científico clásico, están impulsando una reconfiguración epistemológica que impacta incluso en disciplinas como las ciencias sociales que se han basado muchas de esas en el psicoanálisis y que ahora no logran entender o explicar muchas de las cosas que la psicología transpersonal o este tipo de experiencias nos traen a colación. Incluso hay una rama que se llama el neuromarketing, que actualmente utiliza, ellos llaman una de las tecnologías y una de las herramientas más poderosas que utiliza el neuromarketing hoy por hoy es la respiración holotrópica para sacar y determinar inconscientes colectivos y así posicionar marcas. O sea, nosotros sabemos que las plantas están, como se usen, eso ya queda libre albedrío del ser humano. Sin embargo, saben lo poderoso de estos estados de conciencia ampliados porque a través de la respiración, Stanislav Grof, que es un PhD en psiquiatría y que él desarrolló esta técnica de la respiración holotrópica, esta respiración induce a las personas a un estado ampliado de conciencia y así se hacen grupos focales para determinar miedos colectivos y así posicionar marcas o campañas. Entonces nosotros vemos que el neuromarketing, por ejemplo, es una de estas herramientas que pueden aprovecharse para acceder a los inconscientes colectivos activados por miedos, deseos y sesgos cognitivos profundos. Este caso ilustra el poder transformador y también potencialmente manipulador de dichas técnicas, lo cual nos obliga a abordarlas con un marco ético robusto y una comprensión crítica de sus mecanismos también. Finalmente, el uso de diferentes enteógenos visionarios de origen natural como la mescalina, la psilocibina, la ayahuasca, favorecen la producción lingüística y el intercambio simbólico de varios lenguajes humanos, el corporal, el gestual, el lenguaje hablado y en niveles más profundos el lenguaje del inconsciente colectivo mediado por las palabras, olores y sensaciones. Los enteógenos son una herramienta para convertirnos en lo que somos. ¿Se me acabó mi tiempo? Sí, eso sería entonces, muchas gracias. Mi recomendación con los enteógenos es que tratemos de pensar siempre con humildad hacia estas plantas, con cariño, con un propósito, entendiendo que la naturaleza es nuestra maestra. Muchas gracias. Gracias por escuchar Las Otras Inteligencias. Las Otras Inteligencias es un podcast sobre la inteligencia en todas sus formas, humana, animal, vegetal, digital, y sobre los hilos profundos que nos conectan con la Tierra y el cosmos. La música original de este podcast fue creada por Sol Córdoba, Alyosha Barreiro, Nelson García, Alexis Zapata y Pablo Corral Vega. Hasta un próximo episodio.